Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por su misericordia, por su grandeza, porque nos ha dado la oportunidad de una vez más venir a su casa de oración y escuchar su palabra. Amén. Nuestros días no sabemos si son cortos o son largos. Lo único que sabemos es que hoy es el día de Dios, ¿verdad? Y estamos nosotros glorificándolo aquí en este lugar. En esta mañana vamos a hablar poquito tocante, se titula La felicidad, el gozo y el contentamiento. Y el tema que vamos a tratar poquito ahora es ese. Y el subtema es: cuando la máscara se desmorona, el espíritu camina sobre el agua. No más para que tengan eso en mente. Antes de leer la Biblia, la felicidad, el gozo y el contentamiento, una introducción para ponernos a pensar poquito, ¿verdad? Hemos pensado nosotros, escuchado la frase de que el dinero no puede comprar la felicidad, ¿verdad? Uno dice, no, es que el dinero no puede comprar la felicidad. Y estaba oyendo yo un comediante el otro día y lo dice, pues puede que sea cierto, pero dice, ¿has visto a alguien triste en una moto de agua? ¿Has visto a alguien triste detrás de la manejadera de un Lamborghini? Que se vea triste el señor, ¿verdad? O sea, es el comediante. Porque mucha la gente dice, el dinero no te puede comprar la felicidad. Pero pregunta el comediante, ¿cuándo has visto un hombre triste atrás de un carro de lujo? Sí. Y pues nos reímos, ¿verdad? Y está bien. Pero poniéndonos pensando muy bien, a veces la risa de nosotros, esa misma risa que nos reímos por eso, es como una máscara, la máscara más amable que tenemos. Nos reímos por muchas razones, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa se ríe en veces cuando no entiende o está enojada, o cuando se ríe mi esposa, pues yo me pongo medio a pensar, ¿de qué clase de risa es esa? ¿Es risa nerviosa, risa enojada o risa de veras? No sé. Vamos a seguir con paciencia aquí, ¿verdad? O sea, todos tenemos ese tipo de respuesta a las preguntas de nuestra vida y cosas. Pero detrás de toda risa hay un corazón, ¿verdad? Y ese corazón siempre tiene una historia. El por qué se siente la persona así, el por qué responde la persona así, con una risa o con X máscara. Estamos hablando de la máscara en un método, no de que la persona está fingiendo lo que es, pero es en un método, un uso de que la persona usa para poder comunicarse con los demás, ¿verdad? La felicidad es pasajera, todos sabemos eso, la felicidad en sí es pasajera. El personaje arriba de ese carro de lujo, el personaje con su mansión, la felicidad es pasajera. Nosotros estamos viendo un Instagram post, como se dice, ¿verdad? Estamos viendo nomás una foto de lo que la persona quiere que el mundo vea. Estamos viendo un instante, un momento, una máscara, ¿verdad? Ese es el punto. Es pasajera, sube y baja como la marea del mar. Pero hay dos cosas que el viento no se puede llevar, el gozo y el contentamiento. Se mueven, ¿verdad? Pero no se las arrastra la corriente. A ver, la felicidad momentánea, como la que hablamos, depende de lo que pasa afuera, a nuestro alrededor. ¿Sacaste buena calificación en la escuela? Cuando llegan mis hijas con sus calificaciones muy buenas, llega Miela luego con que me dieron este award o me dieron lo otro, y aquí Ana no se quiere quedar afuera y dice, pues yo saqué esto y saqué el otro. Y después de eso luego me piden algo, ¿verdad? Porque desde que estaban chiquitas me pedían cosas, les dije, ¿qué crees tú que voy a decir yo? Para decir sí, si me preguntas después de que sacas buenas calificaciones, las chances de que yo diga que sí van a subir. Si no has hecho nada, las chances van a bajar. Entonces llegan con sus calificaciones y luego me piden algo después. Total, es una feliz momentánea, porque también llegan en veces que no pasaron bien un examen y llegan medio, pues, tiradonas, ¿verdad? Recibimos el regalo que esperábamos, feliz. Ganó el equipo de nosotros, los Cowboys ganaron, feliz la gente, ¿verdad? Pero que algo salga mal
y se va esa felicidad. Es así de frágil, es así de rápida. Y está bien, la felicidad no fue hecha para sostenernos. La felicidad no nos sostiene. Fue hecha para visitarnos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 al 12. Lo pueden apuntar y yo se los leo porque son muchas las citas en este estudio. Para no tomar tanto tiempo, se la voy a leer. Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 al 12. El que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comedores. Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Ora como mucho o poco, mas al rico no le deja dormir la hartura. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con tanto de lo que tienes? Dice ahí, nomás lo puedes ver con tus ojos. No puedes tomar de él. No te puedes hartar de tanta comida que puedas comprar. No te puedes acabar de tantos carros que puedas comprar. Si tienes 100 carros, no los vas a manejar todos. Si tienes 100 casas, no vas a vivir en todas, ¿verdad? Eso se habla aquí. Y dice que el sueño del trabajador es rico, ¿verdad? Poco o mucho más y el rico no deja dormir la hartura. Juan capítulo 16, solamente el versículo 33. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente de nuestro corazón o del corazón. Si la felicidad es tan frágil, ¿cuántas máscaras nos hemos puesto para perseguirla? La felicidad siendo tan frágil, ¿cuántas veces hemos nosotros puesto máscaras para poder perseguirla, para poder ser incluidos en cualquier felicidad? Otra vez, nuestra risa es algo más simple, es lo más inocente, ¿verdad? Para no perturbar a los que están a nuestro alrededor, para no sentirnos como que somos la causa de que algo mal pase allí. Muchas de las veces nos reímos, ¿verdad? Es una máscara que ponemos. ¿Cuántas veces hemos nosotros tratando de buscar esa felicidad, siendo tan frágil? ¿Cuántas veces ponemos nosotros esas máscaras para poder tener eso? Será importante reconocer de qué consiste el camino hacia el gozo. Es una pregunta importante, porque si la felicidad es tan frágil así, entonces ¿de qué consiste el camino hacia el gozo? La persona que usa esas máscaras las usa para poder reflejarse bien o mejor en el cuarto en el que están. Dice la gente, dicen los jóvenes, read the room, ¿verdad? Cuando la persona mete la pata. Si está pasando algo muy serio allí y llega una persona y dice un comentario que no cabe, ¿verdad? Todos se ponen like, híjole, ¿por qué hizo eso? Qué gacho, ¿verdad? O sea, todos nosotros naturalmente como humanos tenemos esa habilidad, o muchos, la mayoría, tenemos la habilidad de entrar a un lugar y sentirnos que, ok, esto se puede decir y esto no se puede decir. Es algo natural de nosotros, de ser humanos, de ser carnales. Una cosa muy simple es, entrando a la iglesia, sabemos que debemos de actuar de una forma. Y aunque no queramos, es un tipo de máscara. Entramos nosotros a la oficina. Yo, por ejemplo, como el jefe de la oficina, puedo entrar allí y me pongo la máscara de mi trabajo. No quiere decir que estoy fingiendo de quién soy yo, pero para poder yo modelar e interactuar con toda la gente, me pongo lo que ellos esperan de mí, ¿verdad? Llega el trabajador y se pone su máscara de trabajador. Llega usted a su hogar, se pone su máscara de esposo o esposa, ¿verdad? Y es algo medio interesante verlo así. Y es fácil sentirnos con que pues, somos todos hipócritas al fin, si siempre estamos presentando máscaras, pero la verdad es que así somos por ser humanos.
Y el único dato que les puedo dar para decirles que es verdad es preguntarles, ¿vamos a tratar a la gente, David Jiménez, lo vas a tratar como las tratas a la gente ahí en la oficina? Pues no, ahí en la oficina manda una persona, ¿verdad? Y hacen las cosas. Si yo llego a mi casa y quiero mandar a mi esposa y a mis hijas como los que trabajan por mí, pues no va a trabajar el asunto muy bien, ¿verdad? Entonces, no es que sea uno hipócrita, es que uno se molda, se pone máscaras conforme a la situación en la cual nos encontramos. Ese es el punto. Y lo hacemos con el propósito de poder integrarnos en el área donde estamos, ya sea un cuarto donde todos están haciendo ciertas cosas, ya sea una iglesia. Mi hijo y mi hija, cuando yo estaba chiquito, eso no se hace en la iglesia, nos decía mi mamá, ¿verdad? Y ahí estoy de todos modos bailando de un lado a otro sin parar, ¿verdad? Hasta que me jalaba por ahí las orejas bien suave. Pues estando en el trabajo, es que eso no se hace aquí, las reglas son estas. O estando en el hogar, es que yo y tú tenemos we have a relationship, ¿verdad? Tenemos estas cosas que entendemos, nos amamos y hacemos estas cosas por nosotros mismos. Todas esas cosas son cosas naturales que hacemos nosotros para poder sobrevivir y muchas de las veces para poder comunicarnos los unos con los otros, para poder anunciarle al mundo o para poder anunciarle al cuarto o para poder anunciarle a la persona por la que estamos hablando qué es lo que está dentro de nosotros. Y lo interesante es que queremos que la persona vea algo de nosotros sincero, pero nos ponemos una máscara para ayudarlos a ver mejor. Se oye medio al revés el asunto, ¿verdad? Pero es parte de cómo nosotros somos de humanos. Y otra vez les ofrezco la evidencia de que sí actuamos de diferente manera dependiendo de con quién estamos. A ver, una realidad muy importante de nosotros es que somos personas imperfectas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el tesoro lo ha puesto, ¿verdad? En vasos de barros imperfectos, ¿verdad? Y ese vaso de barro imperfecto, en el cual ha puesto Él su tesoro, su luz, Él ha puesto a sí mismo, Dios se ha puesto a sí mismo su espíritu en nosotros, utiliza lo que nosotros queremos enmascarar, utiliza esas rupturas en nuestro vaso de barro, utiliza esas cracks, ¿verdad? Para poder presentarse como luz. Utiliza esas heridas. Muchos de nosotros le tenemos miedo a nuestras rajas, nuestras aperturas, nuestros quebrantamientos, y usamos esas máscaras para presentarnos mejor, dependiendo del lugar como estemos. Yo entre mí, por ejemplo, siempre estoy hablando de mí mismo aquí, para recordarles a todos los que me estén oyendo y los que están aquí. Cuando yo voy al trabajo, tal vez me pongo la máscara de jefe para que ellos no vean la incertidumbre que tal vez esté en mi corazón. ¿Cuál es esa incertidumbre? La incertidumbre financiera. ¿Qué es lo que está pasando con las leyes en el país que impactan a nuestra industria en sí? ¿Qué es lo que está pasando con la comunidad que tal vez estén dejando de usar X servicios? ¿Qué es lo que, o sea, dentro de mí, para mí, yo todavía me siento como que no soy suficiente, como que hay otro jefe que pudiera hacer mi trabajo mejor, estando intimando aquí con ustedes. Pero eso es algo natural de nosotros como carnales también. Yo me siento insuficiente en el trabajo y me pongo la máscara de autoridad para que ellos no vean mi insuficiencia, ¿verdad? En veces nosotros en nuestras iglesias, tal vez, póngase a pensar, hacemos eso no porque somos malos o porque queremos ser hipócritas, pero hacemos como defensa propia para nosotros, para que la gente no vea, no sienta. Queremos que vean que todo está bien. Otro nivel, nosotros como hombres queremos que nuestras esposas vean que somos fuertes, tenemos esa confianza,
todo va a estar bien. ¿Qué es la frase mexicana? No pasa nada, no pasa nada. ¿Verdad? Esa es la máscara más potente que nos podemos, paz, no pasa nada. Pero es natural. Lo que pasa es que, irónicamente, ese depósito del que predicaba nuestro hermano Ricardo hace mucho, el depósito que Dios ha puesto en ese vasito de barro, ese tesoro tan grande que es Dios mismo, ese depósito, como que lo escondemos poquito cada vez que nos ponemos esa máscara, porque ese depósito y esa luz requiere las ranuras, las cracks, los quebrantamientos, nuestras imperfecciones, requiere eso para poder brillar. Y mire, otra vez, como ejemplo mío, en el trabajo, mi forma de liderazgo allí no es ponerme la máscara siempre del jefe, de la autoridad. Con ciertos manejadores allí, que los he traído son los que me ayudan más, ¿verdad? Son 3. Entre nosotros 4, yo me quito esa máscara, intimamos en detalle de los problemas que están llegando a la empresa y agarramos nosotros proyectos y hacemos y deshacemos, pero ellos entienden otro nivel atrás de lo que la empresa en sí ve, ¿verdad? Y eso me ayuda. Y tal vez uno de ellos o otro se quita uno la máscara aún más. Con la mesa directiva, otro tipo de máscara que se usa. Y todo eso ¿para poder qué? ¿Cuál es el punto de por qué yo actúo así? Me estoy usando a mí como ejemplo. Pues yo diría, pensando yo sinceramente, que lo hago para el beneficio de la empresa, para el beneficio de la comunidad, para el beneficio de muchas de esas cosas así que se oyen bien, ¿verdad? Pero también lo hago para el beneficio propio, para el beneficio de mi familia. Porque si la empresa tiene éxito, pues voy a tener trabajo, ¿verdad? Si la comunidad tiene éxito, pues voy a tener retiro, ¿verdad? Se hacen por varias cosas, pero lo hacemos casi naturalmente, todos, ya sea en el trabajo, otra vez, en nuestra iglesia o en nuestro hogar. Ahora, si nos la pasamos tratando de hacer eso, estamos medio estorbando algo muy natural que debe de pasar a nosotros mismos, entre nosotros como humanos, como personas de fe. En Juan capítulo 12, versículo 24 y 25 dice, Juan capítulo 12, versículo 24 y 25, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahí quedan, los dos son iguales, los dos esos textos. Porque aborrecer esta semilla de carne que tenemos, ¿verdad? Es dejarla que sea enterrada y que se rote, que se quebre, para que tenga un fruto nuevo, para que crezca algo nuevo allí, ¿verdad? En nuestras vidas, quizás no le demos muchas importancias a nuestras rupturas, a nuestros quebrantamientos, pero es en esos quebrantamientos, es en esas rupturas, en esas cracks donde está la vida, ¿verdad? Empieza por eso roto que tenemos, esa ruptura, esa grieta. Por allí empieza la vida. Sin eso, la semilla nunca conocería la belleza de florecer y dar su fruto. Obvio, ¿verdad? La imagen allí. Por eso la palabra de Dios habla de la semilla así. Sin ese quebrantamiento, esa semilla nunca iba a conocer la belleza del florecer. Ahora, pensando en nuestro propio espíritu, vamos a ir al Salmos capítulo 51, solamente el versículo 17. Nosotros, detrás de tanta máscara, tanta operación que usamos en nuestra vida social, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones, la pasamos la vida protegiéndonos del dolor, de la herida, de la humillación, de la decepción. Pero mire lo que dice el salmista aquí. Mire lo que Dios más valora. Todos conocemos este texto, ¿verdad?
Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Amén. Aquello que nosotros queremos esconder detrás de tanta máscara que nos sirve otra vez en el trabajo, iglesia. No es que estemos escondiéndonos, queremos nosotros integrarnos mejor a nuestro alrededor, pero lo hacemos porque tenemos miedo, ¿verdad? De que esa parte de nosotros, no sé, les cause incomodidad a la gente a nuestro alrededor. Pero es exactamente eso lo que quiere Dios y lo que Él usa. Dice que eso quebrantado, ese corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Muchas veces pensamos que la debilidad es algo que tenemos que esconder. Otra vez, no pasa nada, ¿verdad? Pensamos que la debilidad es algo que tenemos que esconder, y resulta que es exactamente donde Dios pinta su obra maestra, ¿verdad? La obra maestra que Dios está haciendo con nosotros en mi vida es una obra donde empieza de lo peor de lo que yo soy, de lo que yo fui. Él está usando eso para su voluntad, para su gloria. Cuando nosotros damos testimonio personal, se siente algo diferente. Una cosa es hablar de las cosas de la Biblia, leerlo sin testimonio, y otra cosa es hacer lo mismo, pero con testimonio. Como que sale algo vivo cuando uno hace así, cuando uno habla así. Y es la verdad, porque cuando uno está platicando desde un lugar donde Dios le ha dado la luz, que usted entregó a Dios mismo, usted está hablando de ese mismo lugar donde las rupturas, las grietas de esa semilla, de ese ser que es usted, de ese vasito de barro, está iluminándose la gloria de Dios perfectamente a quien la reciba. Y para que pase eso no puede existir ninguna máscara o forma de ser de nosotros. Muchas de las veces, mire, nosotros, especialmente los que estudiamos más, se esconden atrás de la hermenéutica, ¿verdad? De la doctrina. Y ese es otro tipo también de máscara, aunque no queramos verlo. El testimonio puro de una persona, de lo que Dios le ha dado, eso quiebra con todo eso. Es la luz saliéndose perfectamente de lo imperfecto. La luz saliendo perfectamente de lo imperfecto, cuando hablamos así, y se siente en la persona. Una vez una trabajadora allí en Lico me estaba dando un testimonio porque estábamos esperando a alguien allí. Me estaba platicando algo. Ella nomás es la que cuando entra la gente los saluda y ¿qué se necesita, señor o señora? Dijo que ella fue mamá soltera, creo, y estaba muy necesitada en su apartamento una vez de comida, porque no sabía cómo le iba a dar comida a sus hijos. Tenía 2 y no tenía comida, pero ella pues nació en la iglesia allí donde ellos iban y todo, pero aunque ya casi no iba ya por causa de falta de trabajo, falta de comida, falta de lo que sea, habiéndola dejado ya su esposo, el papá de sus hijos, no se veía cómo les iba a dar de comer a sus hijos. Y dijo, no me lo vas a creer, David, pero estando yo en oración, tocaron a mi puerta y dijo un señor que, dijo, antes yo lo había visto, él era un vecino era un apartamento, ¿verdad? Un vecino de otras puertas para allá. Dijo, esta persona se veía medio curiosa, medio enojoncillo, medio casi racistón, tal vez, quién sabe. Y dijo, estaba tocando a mi puerta y dije yo, pues, quién sabe si necesitará esta persona algo o quién sabe. Pero dijo que Dios le había dicho que le trajera esta bolsa de mandado. Y mientras que me estaba ella contando eso, yo, ¿verdad? Lo puedo contar, es como una historia que se me contó. Pero cuando ella me estaba diciendo estas cosas, yo sentí el Espíritu de Dios hablando en ella, así como que me quedé.
Y me quedé todo emocional al oír su testimonio. Y no me contó otro así igual. Y pues ella cerró con broche de oro con las palabras que Dios le dio y dice que por eso yo sé que Dios, y yo alabo a Dios. Pero eso hace mucho más. Cuando sale esa luz perfecta de su imperfección. Otro tal vez dijo, ¿y dónde está tu esposo? No, pues tuve varios y mis hijos son de 2 papaces y yo esto y lo otro. ¿Pero qué hizo Dios con eso? Una luz perfecta de su imperfección que llegó y me alumbró y me bendició. Quise yo empezar a darle palabra de Dios porque no, pues vamos a hablar aquí mientras estamos esperando. Y yo fui el que fui bendecido de ella. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a pensar en nuestro propio espíritu, ¿verdad? Ya leímos en el Salmo 51, versículo 17. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, nomás el 9 y el 10. Pensamos que la debilidad es algo que se debe esconder y resulta que es exactamente ahí donde Dios pinta su obra maestra, ¿verdad? Es lo que estábamos. Pablo lo entendió. Pablo aprendió a amar su fragilidad, porque ahí se veía clarita la fuerza de Dios, donde estamos nosotros más frágiles, en la ruptura, en la ranura, en el quebrantamiento de ese vasito de barro. Y allá en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Dios. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Leyéndolo después de ese entendimiento, como que pega diferente, ¿verdad? Porque aquí no se está gloriando él de lo mal que ha hecho en su vida. Él está viendo con ojos abiertos de lo que Dios ha hecho con su imperfección. Él está siendo testigo de esa luz que está saliendo de todo lo quebrado que era Pablo. Y se gloriaba en esto. Y dijo, entonces mi flaqueza pues, porque Dios con eso hace tanto. Soy poderoso. Cuando me habló ella en el trabajo, el poder de Dios se manifestó en su testimonio por su flaqueza. Cuando nosotros hablamos del punto de vista de nuestra flaqueza, se manifiesta el poder de Dios igual. Somos un vasito de barro simple, frágil, rajado y gastado por el uso y por el tiempo. Y sin embargo, adentro hay una luz, un depósito que ilumina todo su alrededor. 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, del 7 al 18. ¿Por dónde sale esa luz? Por todas las rajas, precisamente por nuestras imperfecciones. Resplandece la luz. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante dice: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando tribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, porque también la vida de Jesús fue manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos. Ve el testimonio que me dio ella, porque creyó y habló y se mostró el poder de Dios allí. Y lo hizo así, mire, sin máscara. Yo no conocía eso de ella. Yo no conocía esos detalles de su vida ni nada. Mi único punto allí, como el jefe de allí, estábamos esperando a alguien allí y ella era la que se presentaba, ¿verdad? Y nos agarramos a la plática. Yo con el pensamiento de que le voy a decir algo de Dios. Y yo salí bendecido. Ahora, en el 14, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. En el hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Cuando usted da su testimonio, usted está haciendo un hacimiento de gracias. Es un hacimiento de gracias, porque usted está dando testimonio de lo que Dios ha hecho con su imperfección. Nuestro hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Ahora, otra vez, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva día tras día. Nuestra habilidad de poder caminar y existir conformemente, a gustos, en diferentes lugares, depende mucho hoy en día de qué tipo de máscara y qué habilidad de enmascararnos tenemos todos nosotros. Otra vez, en nuestro trabajo, nuestra habilidad de presentar a cierto personaje, en nuestra iglesia, de presentar a cierto personaje, en nuestros hogares, de presentar a cierto personaje. Y no estamos hablando de hipocresía, estamos hablando de cómo nosotros como humanos tenemos esa necesidad de presentación para poder estar a gusto en un lugar y no sentirnos mal, ¿verdad? Pero mientras envejecemos y mientras que el hombre externo se desgasta, dice que el espíritu de nosotros se renueva con nuestra edad. Lo que yo antes me importaba más, mire, para los que no me pueden ver, me estoy moviendo mi estomaguito o estomagote. Yo de joven tenía el perfecto peso. ¿Te acuerdas, Jenny? I'm the perfect weight. Cuando estaba yo joven, 165 libritas, salí yo de high school todo así. Esa mascarita me encantaba a mí, yo, pues, así es que tiene uno que estar bien. Pero ahora de grande ya está bien desgastadita esa máscara, ya ni me la pongo, ya no me queda. Y también de cómo uno se ve, ¿verdad? Ya mi pobre Diana, es que ve con un pelucadero, con un barber para que te corten el pelo, ya no tienes pelo, no sé cómo cortarte el pelo, se pone toda nerviosa. Le dije, córtalo como sea, así estoy bien, porque esa máscara también ya no me es útil, no me queda. Y la máscara de las canas tampoco, ya no me queda. Se está desgastando el hombre externo. Otra vez estoy hablando solamente de mí. Ustedes pueden meditar de cómo nos afecta a ustedes internamente. Se está desgastando todo aquello. Acepto mi vejez, acepto el cambio de mi cuerpo, acepto la falta de fuerza que tenía, acepto que tal vez ideas nuevas no entren tan ligeramente en mi cabeza como antes, acepto la falta de dientes, acepto la falta de poder correr varias millas, acepto muchas cosas. Y el hombre carnal
se sigue desgastando, pero el espiritual, más luz, más grietas, más pedacitos de barro empiezan a caer de nuestro vasito. Paz, paz. Y quedamos tal vez en un lugar donde ni sabemos cómo puede este vasito estar en pie. Y ayer llevaba yo a mi papá para Roswell. Y aunque él ya no me predica con su boca, como lo hacía de joven, ¿verdad? De más fuerte, ya me predica con su vida. Como él funciona en su vida, yo lo veo como otra predicación, ¿verdad? ¿Y qué me está enseñando? Pues esto. El hombre exterior se sigue desgastando, pero yo estoy siendo testigo del Espíritu que Dios está revelando en él, y sin palabras, sin palabras. La empecé yo a ver eso así en la vida de mi abuelita también. Entre más delgada su piel, entre más gastadas sus ojos, como que le goteaba más la luz, y pues nos bendecía. Tanto como bendició esa joven, esa señora en el trabajo, con su testimonio, que sentí yo el poder y el Espíritu de mi Padre en sus palabras. Ahora también lo siento en la vida de mis hermanos y hermanas grandes de tercera edad, que somos muchos aquí, y también de mi papá. Estoy viendo con mis ojos el testimonio de Dios sin palabras. Amén. Está bien que busquemos la felicidad, pero que la falta de la felicidad, por ejemplo, estoy muy viejo, estoy muy canoso, estoy muy chimuelo. My goodness, ámate más, hermano David, ¿verdad? Todas esas son verdades. Está bien que la busque, me pongo dientes nuevos, me peino diferente, me pongo hair plug for men, no importa, está bien, todo está bien. Pero nos desgastamos. Amémonos ese proceso, porque esos pedacitos que se nos están cayendo nos están estorbando. Esa greñita que se me cayó, tal vez esa vanidad me estorbaba. Esa grosurita que me creció, también esa vanidad tal vez me estorbaba. Ese falto de pensar de tantas ideas tal vez me quitaba la paz, no sé. Y tal vez me está quitando dientes para no comer tanto también, pues no sé. Lo bueno es reconocer, pero aún así, mientras que se están cayendo esos pedacitos, aún así tratamos de levantar y ponernos esas máscaras. Aún así, con mi papá, el testimonio que le estoy dando, yo oigo la palabra de Dios en su vida, pero aún así lo veo él levantando sus mascaritas todavía, porque es carnal, es natural. Se quiere ver bien. Háblame temprano para poder bañarme, es que ya me duro mucho, me dice. Y sí, le damos 4 horas de anticipación, porque mi papá, ustedes lo conocen, él siempre es muy propio. Cuando entró el otro domingo, ¿qué hizo? Les pidió perdón por los sweatpants. Nadie está pensando de sus sweatpants, pero es la mascarita de mi viejito. Y está bien, está bien. Está bien que él todavía se ejercite para decir, está tratando de hacer sus cosas necesarias, ¿verdad? Todavía quiere su shampoo del tío Nacho. Los 3 pelos, se está saldando ya está. Ya saben cuál es el shampoo del tío Nacho, ¿verdad? Para que le crezca uno la greña o quién sabe qué. It is to protect your hair growth. Fui a la casa de Coquita, fui al baño. Ahí está el shampoo del tío Nacho. I'm like, o será de sed, quién sabe, pero mi papá ese es su shampoo. Y seguimos levantando nuestros pedacitos de mascarita que ya están todos quebrados y todos usaditos, y nos ponemos. Y ese ejercicio está bien, pero es lo que es. Y quieramos o no, la luz de Dios sigue resplandeciendo desde nosotros
y sigue quemando su lugar para que todos vean que es ese depósito que Él nos ha dado y es para su gloria. Amén. Isaías capítulo 61. Isaías 61, del 1 al 3. Dios conoce bueno nuestro dolor. Él venda nuestras heridas con manos marcadas por la cruz. Manda que entiendamos el sufrimiento por dentro. Dios es el que cambia nuestras cenizas por belleza, nuestra tristeza por alegría, nuestra desesperación por alabanza. Él es el que cambia todo eso. En Isaías capítulo 61 del 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Mire, eso es para nosotros también, no nomás para los que no tienen a Dios en su vida. Hoy en este día Dios nos ha mandado palabra aquí por Isaías. Buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos somos abatidos ahorita esta mañana? Todos tenemos una necesidad. Las exponimos a los pies de Dios. Estamos abatidos, estamos quebrantados y estamos cautivos por esos dolores, esas necesidades, aunque somos libres. Nos cautivan esos problemas financieros, esos problemas de hogar, de escuela, de trabajo, de lo físico, nos cautivan. Pero Dios está reclamando hoy esa libertad por palabra de Isaías. A los presos, abertura de esa cárcel. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia. Esa semilla que tal vez se siente usted y yo, que todavía estamos en esa oscuridad, está brotando y va a brotar y dar su fruto, y seremos plantío de Jehová, árboles de justicia, dando su fruto. Así, mientras que se está deshaciendo nuestro exterior, mientras que todavía buscamos nuestras mascaritas, mientras que todavía tratamos de hacerlo mejor por este exterior, Dios sigue iluminando por detrás de nosotros. Y es algo poderoso y hermoso y fuerte. Y se puede sentir el amor de Dios en nuestros ojos. Nuestras faltas, nuestros quebrantos, nuestros problemas, nuestras batallas, esos no nos descalifican. Esos cuentan la historia de nuestra salvación. En el quebrantamiento somos hermosos, somos auténticos, porque al quebrantamiento no se le puede poner máscara. En el quebrantamiento nos volvemos completamente hijos del Dios vivo. Amén. Ahora, gloria a Dios. Juan capítulo 16, versículo 20. Juan capítulo 16, versículo 20 y 22. Y luego después les voy a... Miren. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tomará en gozo.
La mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Aleluya, aleluya. ¿Qué dice en Filipenses 4:4? Dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. ¿Por qué lo dice dos veces? Porque sabe que se nos va a olvidar. Porque gozo hemos sentido. Y como hablamos, el gozo es diferente que la felicidad, ¿verdad? La felicidad se cambia, es cambiante como el viento. Pero el gozo, sí lo hemos sentido. El gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestro primer amor. ¿Qué lamentaba el apóstol? Regrésame el gozo de mi primer amor. Y la falta de poder sentir o tener acceso a ese gozo que Dios nos dio no es evidencia de que nunca tuvimos gozo. No es evidencia de que nunca tuvimos gozo. La falta de poder percibir ese gozo que Dios nos dio en el principio, la falta de percibirlo, no es que no era real. Es que es importante que sigamos nosotros caminando, aceptando como nos sentimos en este momento, en medio de la prueba, en medio de la aflicción física, en medio de los problemas financieros, del hogar, del trabajo, de familia, en medio de todo eso, aunque no podamos percibir nosotros ese gozo de su primer amor, nosotros sabemos con quién caminamos. Nosotros sabemos con quién caminamos. Mire, cuando Pedro o Pablo, el que caminó en el agua, perdón hermanos, Pedro, cuando él se empezó a hundir, no era porque no había caminado en el agua. Es más, cuando él nunca había caminado en el agua antes, empezó a caminar en el agua. Si eres tú, todavía con duda, ¿verdad? Si eres tú, haz que yo vaya donde estás tú. Pues vente, pues voy. Y ahí va, caminando en el agua. Y aunque ya había caminado en el agua, aunque su gozo usted ya lo había sentido de cristiano, su gozo del primer amor, empezamos caminando en el agua. Pero aunque ya lo hubieran tenido, ya lo hubieran sentido, aunque él ya empezó caminando en el agua, él empezó a dudar. ¿Pero por qué? Miró abajo, empezó a fijarse en el viento, empezó a fijarse en lo que estaba pasando a su alrededor y empezó a hundir. Nosotros cuando estamos poniéndonos nuestras máscaras, nos estamos fijando en el alrededor. Me estoy fijando en lo que me van a decir en el trabajo si digo esto. Me estoy fijando en lo que me van a decir en la iglesia si hablo así. Me estoy fijando en lo que me va a pasar en el hogar si actúo de esta manera. Cuando dejamos de caminar en fe, no es que ya no tengamos gozo, es que nos estamos fijando nosotros en las otras cosas. Y no otras cosas como en el mundo, no. Es más peor que eso. Estamos fijando nosotros en las cosas que no nos deben importar a nosotros. ¿Qué es lo que piensa esta persona de mí? Y debo de actuar de esta manera. ¿Qué es lo que piensa esa persona de mí? Otra vez no estamos hablando de la hipocresía, estamos hablando de la necesidad humana de presentarse de una forma u otra, dependiendo de la ocasión en la cual nos encontremos, y es algo natural. Pero cuando nos empezamos a fijar en todo eso, estamos faltando en lo real. Y si usted se empieza a fijar mucho en el viento como cristiano, y si yo me empiezo a fijar mucho en las olas que se están encrespando de repente, si me empiezo a fijar yo mucho en lo que esto no es posible porque estoy caminando en el agua, entonces yo pierdo ese gozo, esa exultación que sentí cuando di mi primer paso. Imagínense cómo se sentiría Pedro con su primer paso. Y al segundo, ¿qué sentiría?
casi como Superman, yo no sé, yo me imagino, andando sobre el agua como lo estaba Jesucristo. Un gozo sublime y tan grande que no puede uno ni sentir la realidad. Me imagino de eso, como el gozo de su primer amor, cuando recibimos aquel depósito de parte de nuestro Dios en vasos de barro imperfecto. Así nos sentimos cuando recibimos de ese gozo. Eso no tiene ni palabras el humano, el hombre, para poder describir ese sentir. Pero al caminar en nuestras vidas, porque empezamos otra vez tratando de hacer lo que viene más natural a nosotros, nos fijamos en dónde estamos, por qué estamos allí y qué es lo que debe de estar pasando cuando estoy allí. Es que yo voy a la iglesia, hermano, y ya no siento lo que sentí cuando primero acepté. Y es que yo sé que es porque yo estoy haciendo estas cosas mal, yo sé que debo de ser mejor cristiano. Sea verdad o no sea, yo no sé. Lo que sí sé es cuando nosotros empezamos a enfocarnos en el viento, empezamos a enfocarnos en las olas nos empezamos a enfocar en la física de que no puede un humano andar sobre el agua, vamos a hundirnos. Vamos a hundirnos. Pedro no estaba fingiendo que él se sentía bien, él se estaba hundiendo. Y su reacción, no se los voy a leer, todos sabemos la historia, ¿verdad? Su reacción no fue de gritar asustado, lo que sea, dijo: sálvame que perezco. Dos cosas importantes allí. Aquellos que nos falte tal vez o queramos, tenemos ese deseo de sentir otra vez el gozo de nuestro primer amor. Dos cosas allí. Tuvimos el coraje y tuvimos la oportunidad y la fuerza y la misericordia de parte de Dios de poder darse los primeros pasos sobre el agua. Es un milagro. Tal vez no lo tengamos a ese nivel nosotros que hemos recibido algo de parte de nuestro Dios, pero explíquese usted hoy en este día, explíquese usted otra vez el valor del depósito que Dios nos dio, del depósito que le dio a usted. Explíquese en una forma que pueda entender usted lo que Dios me dio ese día que yo di mis primeros pasos para caminar sobre esa agua. Es algo tan intenso, es algo que ni se puede entender, que hasta la propia física no puede explicar cómo una personaje pudo andar sobre el agua. Es algo tan maravilloso así, lo que usted y yo recibimos el momento que Dios puso su depósito en este vaso imperfecto de barro. ¿Cómo pues cabe de que nosotros creamos en nuestra mente, de que el enemigo nos convenza en nuestra mente de lo que Dios ya dio en su perfección y misericordia pueda quitarse de nosotros? No. Pero si llegamos nosotros a ese punto que no podemos entender otra vez o llegar a ese lugar que seguimos buscando con esa hambre, con esa sed, así como el ciervo brama, como hablábamos en el otro estudio, si usted sigue con ese sentimiento, recuerde que nos falta a nosotros en ese momento clamar como lo hizo Pedro: sálvame que perezco. Eso es algo de humildad. Muchos de nosotros casi nos convencemos, otra vez, otra mascarita, nos convencemos: no, es que mira, todo está bien, es que yo sé todas estas cosas, la palabra de Dios dice esto, dice el otro, y yo sé, y ahí estamos con todos así, enmascaraditos. ¿Saben lo que no hacemos muchas de las veces? Es ser como Pedro. Estoy pereciendo. Válgame, hermano, sí. Qué vergüenza, ¿verdad? Decirlo. Soy bien hermano, pero siento que estoy pereciendo. Es el nivel al que llegó Pedro, para poder sentir él la bendición de la mano de Dios. Sálvame que perezco. Ay, Pedro, ¿por qué dudaste? Otra vez lo dice con amor. No, ¿por qué dudaste, hijo? Como nosotros de mexicanos, ¿verdad? Te dije que no. No, Jesucristo lo levantó con amor. ¿Por qué dudaste? Pero ¿qué recibió Pedro en ese momento? La bendición de su Padre, la mano de su Padre extendida a recibirla cuando él hizo ¿qué?
extendió su mano. Esa imagen es muy impactante para mí, esa imagen de la mano extendida. Como cuando dicen las manos, hace su mano, hace todo. Está bien, si sale de su corazón. Pero esa imagen de su mano extendida hacia la nada, para nosotros hoy en día, es muy importante de sentir la verdad de eso. Porque Pedro en sí estaba extendiendo su mano, porque un día, viendo a su padre frente a él, pero dio sus primeros pasos, porque él quiso creer que era Jesucristo mismo. Si eres tú, y usted y yo, cuando dimos nuestros primeros pasos y sentimos el gozo de nuestra salvación, de nuestro primer amor, también podemos llegar al lugar donde llegó Pedro. Pero tal vez para nosotros sea muy difícil decir, pero es que no veo nada. Es igual, porque en nuestro corazón estamos igual. Si eres tú. Puede uno decir, es que Pedro veía algo, estaba dudando de todos modos. Si eres tú, y usted y yo estamos igual. Si estamos necesitados para poder sentir el gozo de nuestro primer amor, estamos en ese mismo lugar de clamar, sálvame que perezco, con mano extendida, con fe de que al extender esa mano algo nos va a consolar. Pero he allí el miedo y el dolor de nosotros, porque nosotros también tenemos máscaras para nosotros mismos. Hablamos de todas las máscaras que nos ponemos para decirles y para interactuar con el mundo en sí, ¿verdad? Naturalmente. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos ponemos máscaras a nosotros mismos. Nos decimos cosas de nosotros mismos para sentir nosotros mejor adentro. Cuando la verdad es algo muy simple, pero aún también muy poderoso. Sálvame que perezco. Y el miedo que tenemos muchos de nosotros, y estoy hablando de mí mismo, es que extiendamos la mano y no sientamos nada. Imagínense. Ahora, la prueba de que nuestro gozo es verdadero no es que nunca se haya ido, es que siempre puedes volver a Él. Siempre puedes volver a Él. Si su gozo se ha ido, siempre puede volver a Él. Si eres tú. La felicidad, cuando se va, no deja nada atrás. El gozo deja el ancla en el agua. Es como un barco, ¿verdad? Lo puede mover la tormenta, lo puede mover todo, pero si está un ancla abajo, se mueve el barco, pero no se va. Se sube para arriba, se va para abajo, pero ahí está, es el ancla. Ese ancla, esa piedra fuerte, es nuestro Dios. Es nuestra ancla, ¿verdad? A ver. Debemos de dejar de pelearnos con nosotros mismos. Otra vez, la máscara más dura y la que nos afecta más es la que ponemos para nosotros mismos. Cuando nosotros nos decimos algo para no enfrentarnos a una verdad de nuestra imperfección. Porque hay cosas que solamente tal vez usted sepa y Dios. Y tal vez quieramos también usar ese ejercicio de las máscaras para poder tratar con ella. Pero es importante reconocer que debemos de dejar de pelearnos con nosotros mismos para probar que somos suficientes. Siempre nos vamos a sentir insuficientes y vamos a querer hacer cosas para ser suficientes, siendo que la palabra de Dios, nadie es suficiente y es digno de la salvación de Dios. Todos vamos a llegar cortos. Solamente por el sacrificio de Jesucristo podemos llegar al lugar de suficiencia. Amén. Reconociendo eso, entonces, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿Por qué nos sentimos tan insuficientes y después de eso nos pegamos y nos azotamos? Mire, a otras religiones, así nomás les voy a decir, hay ejercicios que ellos se llaman de que se azotan solos por sus pecados para atemorizar la carne, ¿verdad? Porque está escrito que debemos de azotar la carne. Y ellos lo toman en algo físico y se pegan solos. Nosotros, peores, nos hacemos eso mentalmente solos. Ay, es que yo quisiera hacer eso. Es bueno reconocer nuestros errores,
Pero cuando se usan para atormentar, ya no es bueno. Ya es lo mismo igual que están haciendo aquellas personas que se pegan físicamente, pero nosotros lo estamos haciendo psicológicamente. Ya no es bueno. No es bueno, no va a ser usted ni yo suficiente. Pedro no caminó o empezó a caminar en el agua por su poder o por su suficiencia. Él caminó y aceptó lo que Dios le había dado. Sí, vente, soy yo. Pero en él, siendo carnal, todavía él sentía si eres tú, y empezó a fijarse en las otras cosas a su alrededor. Empezó a tratar de integrarse en ese lugar, en ese cuarto, con ese personaje, pensando en la física, el viento, las olas que se encrespaban, tratando de ponerse sus mascaritas por allí. Y acabó, ¿qué? Sin nada de máscara. Acabó intimando con Dios, con Jesucristo, diciendo: sálvame, que perezco. Es una queja de humildad. Para muchos tal vez una queja de vergüenza. Mira, el hermano era un pastor y ahora anda todo tirado y pereciendo. Después de que tal vez se le quiten la máscara forzosamente a esa persona, o que caiga en X razón. Nosotros internamente, si no tenemos el coraje de humillarnos de esa forma, tal vez no tenemos la oportunidad, como la que tuvo Pedro, de poder sentir la mano de Dios que nos levante de allí y llegar a sentir otra vez el gozo de nuestro primer amor. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Voy rápidamente ya. Sé estar humillado, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñando. Así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, ese texto pega diferente si lo ponemos en el lugar del cual estamos hablando aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mire, leímos ahí en 2 Corintios donde dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Debe de ser suficiente la gracia de Dios. Debe de ser suficiente la palabra de Dios que le dijo: vente. Y sí, fue suficiente. Dios le dio prueba, porque empezamos nosotros a andar sobre las aguas juntamente con Pedro. Cuando usted acepta su salvación, usted está aceptando un milagro tan grande que no ha existido en el mundo desde que, hasta el punto de que llegó Jesucristo y murió en la cruz. Está aceptando usted un regalo, un depósito sin valor, tan valioso que no tiene valor. Es algo muy grande. Y cuando aceptamos eso, estamos llegando pues nosotros a un lugar de, aunque teniendo todo esto, vamos a hundir, porque somos carnales. Nuestra necesidad de tratar de contarnos cualquier cosa para poder procesar lo que tenemos dentro y poder sentirnos mejor frente a otros y aún frente a nosotros mismos, nos afecta y empezamos a hundir y se nos pierde el gozo de nuestro primer amor. Y como Pedro, debemos de tener ese mismo coraje de poder decir: sálvame que perezco, levántame que me ahogo. Pablo ahí está diciendo, donde está hablando de todo lo puede en Cristo que me fortalece, él aprendió a estar contento, sin esconderse detrás de apariencias. Él aprendió a estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuándo lo decía eso? Mientras que estaba enjaulado en la cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras que estaba en necesidad, con hambres, perdido, abandonado, perseguido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras que las olas trataban de hundirlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy completo porque Él me completa. Tengo suficiente porque Él es suficiente. Dios es suficiente para nosotros.
Siendo nosotros insuficientes, su luz es suficiente para nosotros. Es importante que nos atrevamos nosotros, ser atrevidos a vivir legítimamente, plenamente auténticos, como somos, como debemos de ser, auténticos, libres. A ver, para acabar aquí, porque gloria a Dios. El pensamiento último que tenía aquí en page 199. No, it's not that long. Estoy completo porque Él me completa. Y camino no porque el agua me sostiene, porque el agua me sostenga, sino porque Él me llamó a caminar. Yo no camino por mi propia fuerza sobre el agua del mar. Camino porque Él me llamó a caminar. Las máscaras se desmoronan, como la historia y el testimonio que le estaba dando de mío con mi papá, ¿verdad? Y también mis propias máscaras. Esas se desmoronan. ¿Y qué es lo que queda detrás? Caminando sobre el agua. Cuando las últimas máscaras se caen, cuando Pablo ya no está pensando en lo que debe de ser o lo que no debe de ser porque se está hundiendo, lo único que queda es: sálvame que perezco, levántame que me ahogo, ayúdame a entender que no entiendo, dame de comer que tengo hambre, dame de beber que tengo sed. Es lo único que queda cuando ya lo demás ya se acabó. Y cuando llegamos a ese momento, llegamos a la bendición de Dios. Cuando las máscaras se desmoronan, cuando ya no hay oportunidad de nada. Y ¿sabe qué? Muchos de nosotros llegamos a ese momento cuando la vida tal vez ya se nos va a acabar. Como va a entrar uno a una operación muy dura, ¿verdad? Como de que entra uno a una claridad. Es un regalo de Dios, una bendición también eso. Amén. Mi mamá siempre hablaba de eso y yo me enojaba con ella porque yo sentía: mamá, yo no quiero pensar que tú no vas a regresar. Es más, la última plática que tuve con mi mamá, la estaba regañando yo porque me decía: quiero que quieran a la nueva esposa de tu papá. Como que sabía, todo me estaba dando ya sus últimas reglas. Pero Dios les dio a ellos un regalo. Mi abuelita con las bendiciones que le está dando a todos allí, ¿verdad? Yo no sé de muchas. Mi tío Oscar, que lo fue a visitar a mi papá, y que les digo con todo hasta oía. Mi tío Oscar en ese instante platicó, se levantó un ratito allí y llegó mi papá y estaba él. Y lo di yo este testimonio en su velorio. Y que le preguntó mi papá: ¿y cómo te sientes de todo lo? Pues ellos tenían sus pláticas, ¿verdad? Íntimas tal vez. Y dijo: ¿sabes que todo eso ya se resolvió? Y me siento libre, me siento muy light, así todo se sentía mi tío Oscar. Y yo lo veía como un hombre: este hombre está bien, ya lo sanó Dios, todo. Y hasta dije: ¿tiene his hearing aid o qué? O sí la tendría, pero ya ni eso le ayudaba. Total, tenían una plática allí buena, como que estaban jóvenes los dos. Regalos de Dios, ¿verdad? Regalos de Dios. Y cuando pasamos nosotros por esos tipos de situaciones, Dios tiene un regalo para nosotros en esa forma. Y salgamos avantes de eso o no, o sea, nos levante Dios para ponernos aquí, o nos levante hasta arriba, nos va a levantar. Sálvame que perezco, o le levantó a Pablo y lo puso otra vez en las aguas, o volvió a levantar y llevárselo hasta allá. Y ya no nomás vamos a andar sobre las aguas, sino que vamos a entrar al reino de Dios y andar juntamente con Él. Entonces el gozo no es que se vaya, el gozo depende de quién camina contigo y quién está caminando con nosotros. Dios mismo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Vamos a cantar un canto y luego así vamos a pasar a la oración.
Amén. Gloria a Dios.